El increíble método de la época de piedra que purifica agua contaminada. En la edad de piedra, beber agua podía ser tan peligroso como enfrentarse a un depredador. No existían cloros, ni filtros industriales, ni recipientes metálicos para bombear y potabilizar el líquido vital. Sin embargo, bandas de cazadores-recolectores y, más tarde, aldeas del Neolítico desarrollaron métodos ingeniosos para transformar agua turbia y potencialmente mortal en un recurso seguro. Hoy descubrirás 3 sistemas de purificación de la edad de piedra tan efectivos que, en determinadas circunstancias, superan en resiliencia a la tecnología moderna porque funcionan sin energía externa, con materiales locales y con mantenimiento mínimo. Y lo mejor, puedes replicarlos con elementos sencillos que existen en cualquier hogar. El primero de estos métodos fue la filtración con fibras y pieles, una técnica tan simple como brillante, usada durante milenios por viajeros del Paleolítico, bandas costeras del Mesolítico y habitantes de aldeas tempranas. En campamentos junto a ríos sombreados, donde la disciplina cotidiana era sobrevivir al invierno y a las fiebres, esta técnica se convirtió en la primera barrera contra enfermedades intestinales. En aquellos tiempos, el agua turbia no solo era desagradable, era señal de peligro. Consumirla podía significar la enfermedad de una familia entera o de toda una banda. La idea era sencilla. Antes de beber, el agua debía pasar a través de una tela natural, capas de fibras vegetales trenzadas, lino silvestre, ortiga, corteza machacada, un paño de cuero curtido y perforado finamente, o unas de hierbas y musgos colocado como tapón filtrante. Las personas más meticulosas en aldeas del Neolítico desarrollaron sistemas de filtrado por etapas. Colocaban varios recipientes de barro o cestas impermeabilizadas con resina a diferentes alturas, de manera que el agua fluyera desde el contenedor elevado hasta otro más bajo, atravesando la fibra. Gracias a la gravedad, cada etapa eliminaba más partículas que la anterior, los sólidos visibles quedaban atrapados en la primera capa, los sedimentos finos en la segunda y las partículas diminutas en una tercera. Para un viajero de la edad de piedra, llevar un trozo de fibra limpia o una bolsita de cuero para filtrar era tan esencial como portar un raspador de sílex o un iniciador de fuego. Al cruzar zonas con charcas dudosas bastaba improvisar un filtrado rápido para reducir el riesgo de enfermar. Era un método tan efectivo que incluso hoy, con un diseño básico, mejora drásticamente la claridad del agua y su aceptabilidad antes de aplicar pasos más profundos. Si quisieras replicar este sistema en casa, no necesitarías más que 3 recipientes, 2 tiras de tela de algodón o lino y paciencia. El recipiente con el agua más sucia se coloca en lo alto, el segundo, un poco más abajo, el tercero, en la posición más baja. Entre cada par de recipientes tiende una tira de tela que actúe como puente filtrante. El agua se mueve por 2 principios, la gravedad, que empuja el líquido hacia abajo, y la acción capilar, que permite que las fibras absorban y conduzcan el agua. Este flujo lento pero constante es suficiente para eliminar buena parte de las partículas visibles y preacondicionar el líquido para un filtrado más profundo. Clave de diseño, la diferencia de altura. Sin ella, el flujo sería casi nulo. Cuanto mayor sea la distancia entre recipientes, más fuerza ejercerá la gravedad, acelerando el proceso y mejorando la eficacia del filtrado. Es un sistema que no necesita bombas ni energía externa y que puede funcionar indefinidamente mientras haya tela o fibra limpia disponible. Pero aunque este primer paso transformaba agua turbia en un líquido más claro, quedaban peligros invisibles, bacterias, parásitos y, en ciertas condiciones, virus. Para enfrentarlos, en la Edad de Piedra se recurrió a otros métodos que aprovechaban la ciencia de la naturaleza, mucho antes de que existiera la palabra microbio. Uno de esos descubrimientos nace de la observación del bosque, la filtración a través de madera viva. Quienes recorrían riberas y humedales notaron que el agua que resuma por tallos recién cortados sale clara y, a menudo, más segura. Filtración a través de ramas vivas, el filtro del xilema. Aunque esta técnica no fue universal, su lógica es impecable y encaja con la experiencia de bandas del Mesolítico en zonas boscosas. Ciertas maderas, en especial ramas frescas de coníferas, sauces o arbustos porosos, actúan como filtros naturales. Si cortas una ramilla sana y la orientas de modo que el agua fluya en el mismo sentido que llevaba la savia, el tejido vegetal, xilema, funciona como un colador microscópico que retiene bacterias y sedimentos finos. El sabor resultante puede tener un toque vegetal, pero el agua se vuelve mucho más segura. En contextos fríos,
el pino y el abeto; en riberas templadas, el sauce; en zonas áridas, tallos porosos de plantas adaptadas a la sequía. La regla ancestral es probar, oler, observar y repetir con la especie que mejor resultado dé en tu entorno. Así, cuando hervir no era posible, por falta de combustible, por lluvia continua o por no disponer de un recipiente que soportara el fuego, una banda podía improvisar un filtro con una rama recién cortada envainada en un cuerno o en una caña ahuecada. El agua se vertía lentamente por arriba y goteaba abajo más clara, con menos patógenos, lista para un siguiente paso. Sin embargo, en entornos más estructurados, aldeas del Neolítico con pozos, corrales y graneros, aparecieron métodos más sofisticados y permanentes. Aquí entra el segundo gran sistema, la filtración lenta con arena, un logro de ingeniería hidráulica de baja tecnología que podía purificar cientos o miles de litros por día con una constancia admirable. Filtración lenta con arena y carbón, el pulmón del agua. Estos sistemas, diseñados con paciencia y precisión, usaban varias capas. Grava, arena de diferente granulometría y carbón vegetal. El agua pasaba lentamente a través de estas capas, eliminando no solo partículas físicas, sino también parte de los patógenos y compuestos que daban mal sabor u olor. La estructura típica comenzaba con una capa gruesa de grava en el fondo, cuya función era drenar y evitar que las capas superiores se mezclaran. Encima se colocaban capas de arena cada vez más fina intercaladas con carbón de leña bien lavado. Este último no es activado al modo moderno, pero su enorme superficie porosa atrapa sustancias indeseables y mejora el gusto. El flujo lento era esencial. Sobre la arena superior se desarrollaba una delgada biopelícula de microorganismos beneficiosos que se alimentaban de patógenos y materia orgánica, reduciendo su presencia de forma natural. En aldeas, estos filtros se construían en fosas revestidas con piedra y arcilla o en vasijas grandes de cerámica a partir del Neolítico, y podían mantenerse operativos durante años con un mantenimiento mínimo, remover y lavar la capa superficial de arena cuando el caudal se ralentizaba. Hoy, una versión reducida puede recrearse con una botella cortada, grava, arena de río bien lavada y carbón. Pero incluso con fibras y arena, quedaba un último paso para garantizar seguridad completa: el calor. Hervido con piedras calientes, fuego sin olla metálica. Este método, usado desde el Paleolítico, consiste en calentar piedras no porosas, granito, basalto, cuarzoites, nunca rocas húmedas o sedimentarias blandas que puedan estallar, en una hoguera durante un buen rato, hasta que ardan al rojo. Con pinzas de madera verde o un tenedor de ramas, se introducen en el agua contenida en un cuenco de madera tallado, una vasija de barro o incluso en una cesta impermeabilizada con resina y barro. El contacto sube la temperatura a ebullición, destruyendo patógenos. Repitiendo con varias piedras se mantiene el hervor el tiempo suficiente para asegurar potabilidad. Ventaja crucial: no dependes de recipientes que soporten fuego directo. En campamentos de caza, bastaba un hoyo forrado de arcilla, una piel a modo de bolsa resistente y un puñado de cantos calientes para lograr el mismo objetivo. Esta técnica salvó incontables vidas en paisajes donde el combustible era escaso o la lluvia persistente. Cadena de purificación, barrera física y depuración biológica y esterilización térmica. Separadas, estas técnicas ya ayudan. Juntas, convierten casi cualquier fuente de agua en un recurso confiable. Filtra primero con fibras para quitar turbidez, después usa madera viva o arena lenta con carbón para depurar, por último, hierve con piedras para esterilizar. En la Edad de Piedra, perfeccionar esta cadena no era un lujo, era cuestión de supervivencia. Cada banda, cada aldea, adaptaba las técnicas según materiales locales y estaciones. No había manual escrito, el conocimiento viajaba en canciones, relatos al fuego y práctica compartida. El carbón de leña, ingrediente maestro. Además de su papel en los filtros, el carbón de leña fue un aliado universal. Se producía al cubrir lentamente brasas con tierra o piedras para restringir el oxígeno. Al final quedaba un material negro, ligero y poroso. Mezclado en una capa del filtro, atrapaba sabores y sustancias indeseables, y prolongaba la vida útil del sistema. Sin carbón, la arena se saturaría más rápido de materia orgánica. Con carbón, las partículas finas quedaban retenidas antes de llegar a la arena más compacta. Para replicar un filtro de estilo neolítico con carbón hoy, basta un recipiente grande con 1. Una capa inferior de grava, 2.
1 de carbón triturado y bien enjuagado, 3, arena gruesa, 4, arena fina. Cuanto más lento fluya el agua, mejor. Importa el tiempo de contacto, no la velocidad. Movilidad, bolsas y odres de filtración. No todas las familias vivían junto a un filtro permanente. Los grupos en movimiento, cazadores siguiendo manadas, recolectores costeros, navegantes de canoas, necesitaban soluciones portátiles. Nacieron así bolsas de filtración, odres de cuero con capas internas delgadas de arena y carbón separadas por fibras, o cestas de trama apretada recubiertas de arcilla fina y resina, con un nido filtrante dentro. Se vertía agua lentamente arriba y salía por un pequeño orificio inferior. ¿Resultado? Menos turbidez, mejor sabor y una base más segura para el hervido con piedras. En costas, remeros que se alejaban de la orilla filtraban primero y hervían después en conchas grandes o en vasijas de cerámica si ya las tenían. La regla era la misma en bosque y mar, filtrar lento y hervir seguro. Materiales con efecto antimicrobiano, sin metal. En la edad de piedra no había vasijas de plata ni recubrimientos de cobre. Pero sí había cal y resinas con compuestos fenólicos. Revestir el interior de cisternas de roca con una lechada de cal, hecha quemando conchas o calizas en hogueras controladas, no solo impermeabilizaba, también elevaba ligeramente el pH, volviendo el ambiente menos amigable para bacterias. En recipientes de madera, una fina capa de grasa animal fundida flotando en la superficie del agua limitaba el contacto con el aire y evitaba polvo, insectos y esporas. Algunas maderas aromáticas, enebro, sabina, pino resinoso, aportaban a la vez cierta protección por sus resinas, aunque el corazón del método seguía siendo filtrar y hervir. Humedales aliados, plantas que limpian. La depuración por plantas no es invención reciente. En charcas y estanques de aldeas tempranas, juncos, espadañas y lirios acuáticos absorbían nutrientes que, de otro modo, alimentarían proliferaciones de algas indeseables. Al construir un estanque previo a la captación, se dejaba que el agua respirara entre raíces antes de llevarla al filtro. Es el principio de las lagunas de estabilización llevado a escala humana. La naturaleza trabaja a tu favor si le dejas espacio y tiempo. Decantación y reposo. En momentos de prisa o escasez, si no había materiales para un filtro, se recurría a la decantación, dejar reposar el agua en vasijas amplias, piedra tallada, cerámica o cestas impermeabilizadas, durante horas o días. Las partículas pesadas caían al fondo, y la capa superior se retiraba con cuidado, evitando el sedimento. No elimina patógenos por sí sola, pero combinada con hervido y reposo en oscuro, mejora mucho la calidad percibida y reduce riesgo. Almacenamiento inteligente, fresco, oscuro, limpio. El agua recogida y guardada en lugares frescos y oscuros se conserva mejor. Por eso, cuevas, sótanos de tierra, fosas forradas con piedra y arcilla fueron aliados. Los recipientes más comunes eran odres de cuero, vasijas de barro poroso, que, por evaporación, mantienen el líquido más fresco, y, donde existía piedra adecuada, cisternas talladas. Las vasijas con cuello estrecho reducen el contacto con el aire, enlentecen el crecimiento de algas y mejoran la conservación. Sellar la superficie con una película fina de grasa animal, o de cera natural cuando estaba disponible, añade otra barrera. Cisternas con cal. En zonas de roca calcárea o conchas abundantes, recubrir cisternas y canales con cal apagada evitaba filtraciones y, con el tiempo, generaba una piel mineral suave que inhibía microbios. La cal también servía como jabón mineral para fregar recipientes, junto con ceniza y arenilla, higiene sin químicos modernos, pero con mucha eficacia. Recolectar lluvia con criterio. Recoger lluvia no es poner un cuenco y esperar. Las familias tensaban pieles limpias o trenzaban techos de paja y corteza con canaletas de madera, y practicaban la primera descarga. Dejaban ir los primeros minutos de lluvia, que arrastran polvo, excremento de aves y polen acumulado, para luego captar el agua más limpia. Esa agua, pasada por un filtro de arena lento y almacenada en vasijas frescas, sostenía a aldeas enteras en estaciones secas. Piedra porosa y cerámica sin esmalte, filtros longevos. Además de filtros de arena, algunas comunidades tallaron cilindros o bloques de piedra porosa, tobas volcánicas, calizas con abundantes poros. El agua se vertía en la parte superior y, gota a gota, traspasaba microcanales hacia un recipiente de salida.
Con el uso, se formaba una biopelícula saludable que mejoraba la depuración, y la capa superficial se raspaba de cuando en cuando para mantener el flujo. En regiones con cerámica, vasijas de arcilla porosa sin esmalte cumplieron funciones similares. El agua transpira lentamente, se filtra y se enfría. Mantenimiento, la mitad del éxito. Sin ordenadores ni tablas, el manual era la observación. Si el filtro gotea menos, limpia la capa superior de arena. Si el sabor empeora, enjuaga el carbón o cámbialo. Si aparecen algas en el almacenamiento, más sombra, más frescor, menos aire. El mantenimiento preventivo era tan importante como la construcción. Sin él, incluso el mejor filtro se convierte en fuente de problemas. Aplicaciones en travesías y aislamiento. No hubo barcos con velas de lino gigantes en todas partes, pero sí canoas, balsas y largas marchas de intercambio entre valles. En travesías ribereñas, la combinación ideal era 1. Recolección selectiva de lluvia en cubierta improvisada de piel. 2. Paso por bolsa de arena y carbón. 3. Hervido con piedras en un cuenco de madera o cerámica. 4. Almacenamiento en vasijas frescas y oscuras. En invierno, durante encierros en cuevas o abrigos rocosos, la cadena era la misma, con un extra: la nieve derretida, si se recogía limpia, exigía menos filtración, pero siempre servía con piedras para seguridad. Normas comunitarias. Agua de todos, tarea de todos. En la Edad de Piedra, la purificación del agua rara vez fue tarea de una persona aislada. Construir filtros, excavar estanques, mantener cisternas, todo era esfuerzo colectivo. Todos entendían que el agua limpia beneficia a toda la banda y que el descuido de uno pone en riesgo a todos. Normas sencillas: no lavar pieles en el pozo de beber, no defecar aguas arriba, no tocar con manos sucias el interior de vasijas, eran tan importantes como la lanza mejor tallada. La resiliencia no era un eslogan, era una práctica diaria. ¿Cómo replicarlo hoy con materiales corrientes? Imagina en tu patio un pequeño estanque con juncos, si el clima lo permite, seguido de un filtro de arena y carbón en un barril o maceta grande con capas bien lavadas, y almacenamiento en recipientes de cerámica o acero inoxidable en un lugar fresco. Sin electricidad, producirías decenas de litros de agua limpia al día con mantenimiento mínimo. ¿Vives en departamento? Una columna de filtración en botella, grava, carbón, arena, decantación lenta en frasco oscuro y hervido con piedras en una olla resistente te dan redundancia en emergencias. La clave es respetar el orden, clarificar, filtrar despacio, hervir. Resultados que importan. En comunidades sin plantas de tratamiento, versiones mejoradas de filtros de arena lenta y bolsas de filtración han reducido enfermedades diarreicas de forma notable. ¿La razón? Menos patógenos, menos turbidez, mejor aceptación del agua y hábitos de higiene asociados, lavado de manos, recipientes limpios, sombra. Son logros que recuerdan una verdad sencilla: la innovación no siempre implica alta tecnología. A veces basta con rescatar ideas antiguas, comprender su lógica y adaptarlas. El valor que no caduca. Quienes vivieron en la Edad de Piedra no tenían palabras para bacterias ni laboratorios. Tenían otra cosa: atención aguda a la naturaleza y una capacidad impresionante para trabajar con lo disponible. Mientras el fuego chisporroteaba en campamentos y las noches largas de invierno reunían a la banda, el agua filtrada goteaba, limpia, a vasijas protegidas. No era un rito decorativo, era la línea que separaba la vida de la enfermedad. Resumen de los 3 pilares, en el mismo orden en que aprendieron a usarlos. Filtración con fibras y pieles o telas vegetales. Conserva energía, clarifica, quita la suciedad que ves y la que no ves a simple vista. Filtración lenta con arena y carbón o, cuando no había arena adecuada, filtración por madera viva depura con tiempo, combina barrera física y biopelícula benéfica, mejora sabor y olor. Hervido con piedras calientes, esteriliza incluso en recipientes que no soportan fuego directo, cierra el ciclo. A ellos podemos sumar prácticas que multiplican la seguridad: decantación, almacenamiento en fresco y oscuro, cisternas recubiertas de cal, recolección de lluvia evitando el primer arrastre sucio, plantas depuradoras en estanques, mantenimiento constante y normas comunitarias claras. Todo esto comparte algo esencial: funciona sin energía externa, con materiales locales, integrándose al paisaje y al ritmo de las estaciones.
En un mundo que a veces olvida la simplicidad, esa es una ventaja insuperable. Suscríbete si te gustó el video.